Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a un nuevo video de los caramelitos de Lishan. En el video de hoy hablaremos de un tema que quedó pendiente en el video de las noticias y actualizaciones, y es sobre la cuenta anti que se dedica a tirar hate a varios artistas, entre ellos a Shang. Sin embargo, durante esta semana salió una publicación en donde se decía que Yibo habría seguido esta cuenta. Así que primero hablemos sobre este tema y después hablaremos de algunos caramelitos que salieron durante esta semana. Así que sin más que decir, comencemos de una vez con el video. El 17 de febrero, una cuenta Xiaofexia publicó un video en el cual mencionaba que Yibo había comenzado a seguir una cuenta Mototitie. Sin embargo, esta cuenta es muy conocida por siempre tirar hate no solo a Shang, sino también a varios artistas. En el video que nos compartió nos muestran el super topic de Yibo, y al actualizarlo nos muestran las últimas actividades o movimientos que ha realizado la cuenta de Yibo. Y según lo que nos muestra este video, Yibo había comenzado a seguir una cuenta Mototitie, que es muy conocida por realizar publicaciones de odio hacia otros artistas, incluido a Shang. Ante la publicación realizada por esta Xiaofexia, varios fans de Shang comenzaron a atacar a Yibo, mencionando que él como artista debería de demostrar un mejor ejemplo para sus fans, pero que sin embargo estaría apoyando abiertamente a una cuenta que se dedica a tirar odio hacia otros artistas. Esta cuenta es fanática de Yibo y también suele realizar publicaciones atacando a otros artistas. Cuando comenzó a circular esta información, varias Xiaofexia comenzaron a atacar a Yibo con la finalidad de hacerlo quedar mal. El video que fue compartido por varias Xiaofexia nos muestran que el video tiene una duración de 10 segundos. Al inicio podemos ver que Yibo está conectado justo cuando esta Xiaofexia decide grabar la pantalla de su celular, y podemos ver que Yibo había seguido esta cuenta hace unos minutos. Esta persona decide entrar a la cuenta anti para demostrarnos que sí era la cuenta real. Ante esto, algunas Xiaofexia decidieron realizar la misma acción y grabar la pantalla de sus celulares para ver si efectivamente aparecía esto, para luego compartirlo. Cabe señalar que las grabaciones de los videos de pantalla que se realizaron es a partir de las 4:30 de la tarde, y según lo que mencionaron las Xiaofexia, Yibo dejó de seguir a esta cuenta media hora después de haber sido descubierto. Ante todo este problema que comenzaba a surgir, varias mototities y tortugas decidieron ir a la cuenta de Yibo para verificar si dicha información era cierta o no, y cuando entraron a revisar los seguidos de Yibo no aparecía la cuenta anti que mencionaban la Xiaofexia, lo cual generó ciertas dudas y se dieron cuenta de varios detalles dentro del video que compartieron la Xiaofexia. En primer lugar, según la dinámica del Super Topic, la última actividad que se registró en la cuenta de Yibo es del año pasado, es decir que Yibo no ha seguido a ninguna otra cuenta desde diciembre del año pasado. El video que grabaron algunas Xiaofexia ingresando al Super Topic de Yibo y a su cuenta nos muestran el mismo número de seguidores que ha tenido Yibo desde el año pasado, el cual es de 145 seguidos, pero si Yibo habría seguido esta cuenta anti, el número de seguidos hubiera aumentado a 146, pero siempre se mantuvo a 145. Es más, varios de los videos que estuvieron circulando de la Xiaofexia mostrándonos supuestamente el seguimiento, se puede ver que los seguidos de Yibo no han cambiado. Aparte, ¿por qué cuando las mototities y tortugas entraban a los seguidos de Yibo, esta cuenta no aparecía? Como que algo no cuadra, ¿no creen? En segundo lugar, la mayoría de Xiaofexia que estuvieron compartiendo esta información con video incluido anteriormente habían sido demandados por Yibo. Solo son como 5 videos de grabaciones de pantalla que se publicaron por Weibo en donde se mostraba el seguimiento que habría hecho Yibo a esta cuenta anti, y la mayoría de estas cuentas tienen una demanda por parte de Yibo. Ahora, en el tercer lugar, en el video nos muestran que Yibo había estado conectado hace 12 minutos, sin embargo el seguimiento se habría realizado hace 13 minutos, lo cual no tendría mucho sentido, ya que eso significaría que Yibo la comenzó a seguir un minuto después de haberse ido de Weibo. Algo que también nos parece muy raro es que las Xiaofexia hayan sido las primeras en enterarse de esta situación antes que las mototities, cuando son ellas quienes están más al pendiente de las actividades que realiza Yibo en Weibo. Es por ello que tienen el registro de los seguidos de Yibo mucho más antes de que se hicieran público el video grabado por las Xiaofexia.
Ante todo lo que estaba sucediendo, la cuenta anti llamada Maimai realizó una publicación comentando que desde hace 30 días ella no ha tenido ningún cambio en su cuenta de Weibo y que tampoco recibió alguna notificación sobre el seguimiento que habría realizado Yibo hacia su cuenta, y para comprobarlo nos compartió un video de la pantalla de su celular donde nos muestra los movimientos registrados por Weibo de su cuenta. Entonces, si no hubo ningún cambio por parte de Yibo y por parte de esta cuenta anti, ¿cómo es que en el video de la Xiaofei sí aparece que hubo algún seguimiento? Algunas Xiaofei ya mencionaron que Yibo habría pagado a Weibo para que eliminara el registro de los cambios realizados recientemente, pero esto no tendría mucho sentido, ya que si fuera así de todos modos hubiera aparecido ese cambio. Cabe indicar que Weibo no elimina la información si se deja de seguir a alguien cuando se trata del super topic de un artista, así que si hubiera sido así, de todas maneras hubiera quedado registrado que Yibo dejó de seguir a esa cuenta anti, pero no hubo absolutamente nada. La mejor respuesta que encontramos ante todo esto es que probablemente todo esto haya sido causado por un error del sistema de Weibo, o que fue un video editado por la Xiaofei para hacernos creer que efectivamente hubo un seguimiento por parte de Yibo hacia una cuenta antes. El error de sistema es la mejor respuesta ante este incidente, lo cual explica por qué no hubo ningún cambio dentro de los seguidos de Yibo, ya que este error de sistema siempre ha sucedido en Weibo, aunque no me sorprendería que la Xiaofei habrían editado muy bien el video para hacernos caer a todos en su jueguito. Mientras todo esto sucedía en Weibo, la situación en el extranjero era otra, ya que aquí las Xiaofei se empeñaban en hacer más grande este problema, ya que habían muchas cuentas de Xiaofei que decían que este problema se estaba volviendo tendencia en Weibo y que varios fandoms se estaban uniendo para realizar un boicot en contra de Yibo, cuando en realidad todo esto era mentira. En Weibo en ningún momento este problema logró ingresar a las búsquedas calientes, era una de las típicas peleas que tenían ambos fandoms. Bueno, hermanas, después de haber comentado un poco sobre todo lo que sucedió, ¿ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora sí, comencemos con todos los caramelitos que salieron durante esta semana. En el anterior video hablamos sobre la misteriosa publicación que realizó Gege en su cuenta de Weibo para celebrar el Festival de los Faroles. Sin embargo, durante estos días salieron más datos sobre la publicación de Gege. ¿Se acuerdan de esta fotografía en donde todas decíamos que era una luna? Pues adivinen que en realidad no se trataría de una luna, sino más bien del foco delantero de una motocicleta. Con razón se me hacía raro que la luna tenga esas líneas, cuando anteriormente alguna de las fotografías que nos han compartido nuestros chicos de la luna siempre se veía que tenía una forma circular y no tenía líneas a su alrededor. Ante este descubrimiento, algunas hermanas decidieron hacer algunas pruebas con el foco delantero de sus motocicletas y se dieron cuenta que efectivamente son similares, y que al parecer Gege realizó algunas ediciones para eliminar el fondo y solo mostrar el reflejo del foco. Y como sabemos, Gege es experto con las ediciones. Algunas otras hermanas comentaron que tal vez se trataría del foco de una linterna o de la linterna de un celular, ya que los destellos que emiten también son muy parecidos, pero muchas hermanas apuntan que se trataría del reflejo del foco delantero de una motocicleta. Ya me imagino a Gege burlándose de nosotras al creer que la fotografía que publicó se trataba de una luna. Por otro lado, en el anterior video les comenté que la fotografía de la luna, o bueno, no tanto de la luna, habría sido enviado por WeChat, ya que la calidad de la fotografía es muy baja. Ante este dato, varias hermanas se pusieron a revisar varias de las fotografías que contenían rumores en donde se decía que habrían sido tomados por nuestros chicos, pero que en realidad solo nos habían dado las obras, ya que las fotografías habían sido enviadas por WeChat. ¿Y por qué creíamos esto? Pues porque casi todas las fotografías tenían baja calidad, y esta fotografía de la luna o no luna también fue enviada por WeChat, ya que tiene baja calidad. ¿Por qué nuestros chicos siempre nos tienen que dar las obras a nosotras?
El 14 de febrero, el estudio de Gege nos compartió un video que fue grabado durante las grabaciones del video publicitario para la marca Ralph Lauren. Lo interesante de este video es que la canción que eligieron se llama Aquí Conmigo, del cantante Eddie Chen. Esta canción es una balada romántica y emotiva que celebra el amor y la conexión entre dos personas y expresa el deseo de prolongar el tiempo juntos y apreciar cada momento. Cabe indicar que la publicación de este video fue realizado el 14 de febrero cuando ambos se encontraban juntos en Beijing. Y hablando sobre el 14 de febrero, un centro comercial de la ciudad de Fujian realizó una bonita actividad por el día de San Valentín, en donde varios fans podían dejar varios mensajes para sus artistas por el Día del Amor, los cuales serían mostrados en una de las pantallas LEDs que tiene el centro comercial, y de todos los mensajes hubo un mensaje hecho por una hermana tortuga en donde escribió una de las frases más representativas en el fandom, el cual es Shange Didi Aini, que en español sería hermano Shan, Didi te ama. Recordemos que esta frase Didi se lo dijo a Gege durante las grabaciones de la serie frente a todo el equipo de grabación. El 23 de febrero, cuando nuestro Gege llegó al aeropuerto de Beijing para tomar un vuelo hacia Milán, varias fans que lo estuvieron esperando publicaron algunas fotografías que lograron tomarle a Gege antes que se fuera. Sin embargo, hubo varias fotografías que nos terminaban confundiendo, y el motivo de esto es por la similitud que tiene con Didi, y tanto es el parecido que tienen que varias motos de BTS compartieron la fotografía de Gege mencionando lo lindo que se veía Didi. Es más, hasta crearon un hashtag compartiendo la fotografía de Gege dentro del super tema de Didi. Tanto fue la confusión que causó la similitud que tienen Gege y Didi que hasta la misma cuenta de club de fans de las motos de BTS tuvo que realizar una publicación mencionando que no publiquen fotografías de otros artistas dentro del super tema, o si no serán automáticamente bloqueadas. Asimismo mencionaron que antes de publicar una fotografía deberán de verificar si realmente se trata de Didi o de otro artista. 姐妹们，今天看到哥哥费米兰的这套机场造型，我本以为只有我们龟龟 CP 的觉得这也太薄里薄气了吧，结果万万没想到哥哥的这张图被托姐还不止一位托姐发现了弟弟的单抄呀！好家伙，这都2025年了，怎么还有人能捅出这么大的篓子？而且从这位托姐真情实感的文字可以看出，她不是装的，她是真没分出来呀！我现在就想问，这几位托姐还好吗？有没有被单抄屏蔽呀？不过看了这两张图，我想说这真不怪唯粉分不出来呀，这估计即使两位正主自己来认，一时之间都不一定能分清楚哪个是自己，好吧？所以说平时你俩真的少那啥吧，给唯粉姐姐们留条活路。 Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video, que serán de los detallitos del Li Shan. Adiós.